tal? Buen día. Bienvenidos a esta sesión donde, bueno, prácticamente es el último tema de nuestra materia, ¿no? Del contenido que tenemos pendiente por ver. Ahora, bueno, vamos a analizar el protocolo de DHCP, que fue la parte de la presentación que ustedes analizaron en la sesión anterior. Bueno, elementos importantes. Creo que para corregir un poco la confusión en algunos casos, el DHCP es un protocolo no de ruteo, ¿vale? Este protocolo es un protocolo con el que cerramos esta materia, pero que principalmente se centra en el otorgamiento de direcciones IPs de una forma automática. Ahora, como recordarán, comenzamos viendo toda la parte de lo que fue VLANs. Después pasamos a protocolos de ruteo estáticos, y luego pasamos a protocolos de ruteo dinámicos, donde analizamos desde un RIP, luego un EIGRP, un OSPF, con VLANs vimos VLANs y ruteo intra-VLAN, y bueno, cerramos con esta parte de DHCP. ¿Por qué lo vemos de esta manera? Como recordarán, hablamos de un sistema de capas donde hablábamos de una capa núcleo, una capa de distribución y una capa de acceso. Y situábamos nuestra materia en la capa de distribución. Entonces, un elemento de distribución independiente al envío de los paquetes es el otorgamiento de direcciones IPs. Ahora, para poder hacer o para poder evitar una posible confusión, sí es importante destacar lo que les decía, no es un protocolo de ruteo y muy especialmente es un protocolo con el que convivimos todos a diario. ¿Por qué? Porque DHCP es lo que hace posible que cuando ustedes se conectan a internet, en este caso se conectan a su router modem que tienen en casa o se conectan al plan de datos que les proporciona su proveedor. En el momento que nosotros hacemos la solicitud de conexión, lo que hace es que le pide al dispositivo nos dé una dirección, ¿sí? Esto facilita que no tengamos que entrar nosotros a un administrador de tareas o a algún apartado en especial y que tengamos que conocer cuál es el segmento de red que nos corresponde, ¿vale? Por eso es un elemento de distribución y bueno, si lo vemos un poquito más allá, es un elemento de administración, ¿ok? Entonces, decíamos, este protocolo se centra particularmente en el otorgamiento de direcciones IPs. Ahora, es un protocolo automático y trabaja bajo un esquema de UDP. ¿Qué significa esto? Que es una propagación de los mensajes con el otorgamiento de direcciones IPs, pero sin una comprobación de un posible error. Por ahí en algunos coincidió la pregunta de cuál era la razón de que se enviara una dirección y que bueno, que existiera la posibilidad que el dispositivo no la aceptara o no la recibiera correctamente. Bueno, recuerden que cuando se envía un paquete tenemos dos formas. Una es donde se envía, al recibirlo se devuelve una notificación o una comprobación de que efectivamente se recibió de forma adecuada, o en el caso donde se envía y pues bueno, se da por entendido que el paquete llegó a su destino. Y si no, pues bueno, se siguen o se seguirán enviando. En este caso, decíamos, en el momento que un dispositivo se conecta a la red, hace una petición de una dirección IP. Ahora, lo voy a hacer yo aquí en el packet, inicialmente con el ejemplo, porque vamos a analizar las dos formas. La forma tradicional en cómo se realiza y bueno, una que también es una forma adecuada, pero no es tan común que se llegue a hacer, aunque aquí en el simulador es muy fácil. Entonces, cuando yo tengo una computadora, decíamos, yo en el apartado de configuración IP, en este caso, está en el apartado de estático, que significa que nosotros tenemos que configurar de forma manual nuestra dirección. Ahora, si me voy al DHCP, vamos a ver que está tardando. Va a mandar un error porque no hay ningún servicio que le pueda dar la dirección. Nos va a dar una dirección fuera de un rango de red donde va a ser un 159 o un 179. Tradicionalmente será ese 159 para el error o un 169. ¿Sale? Entonces, bueno, en este caso decíamos, marca ahí como IP address, como subnet, default gateway, el servidor DNS y está en blanco. Entonces, lo que está haciendo ahorita el equipo es haciendo una solicitud. ¿Sí? ¿A quién? Pues a nadie, porque no tiene nada conectado. Entonces, está haciendo esas solicitudes. Hay un tiempo de vida donde el dispositivo determina que pues, no va a poder obtener dirección IP porque nadie le contesta, ¿vale? Entonces, en este caso, el packet tracer
tiene implementado también esos tiempos de vida. En particular, en este caso, como lo podemos analizar, no está devolviendo nada porque no hay un cable conectado, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que voy a agregar esta computadora, voy a agregar un servidor, y voy a agregar un switch, ¿vale? Entonces, esto es meramente para simular ahorita mi topología y hacer una prueba de conectividad y a su vez una prueba de configuración. Entonces, en el momento que yo me conecto, yo ya estoy conectado al switch, estoy conectado a un servidor, estos están formando una pequeña red. Entonces, en mi equipo, si se dan cuenta, ahora sí, yo obtuve un error. Anteriormente, como no tenía un cable conectado, se podría decir que el estatus de mi puerto era apagado. Entonces no podía llegar a generar ese mensaje de error. Ahora, en este caso, tal cual no vemos un error. El hecho de que vea estas 169, 254, 233, 206 significa que mi computadora le otorga una dirección por darle algo, pero este rango de direcciones se utiliza de forma privada para identificar que hay un error con el DHCP. Entonces, conclusión de esto, cuando ustedes vean un equipo y vean que tiene una dirección IP del 169 algo, significa que la dirección IP que tiene es un error, o sea, tiene una dirección de que el DHCP no está funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces, vean, se queda así, lo voy a cerrar. Bueno, de hecho se alcanzaba a ver un poco ahí el mensaje. Tardó un poquito en aparecer, pero bueno, aquí nos dice algo del error del DHCP. Entonces les decía, bueno, voy a cerrar esto, o bueno, la intención es cerrar para que hagamos una configuración. Les recuerdo, esta configuración no es algo común. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer desde la configuración de pestañas que tiene mi dispositivo. En este caso me voy a ir aquí a la segunda que tiene DHCP. Algunos conceptos nos vamos a retomar de aquí para cuando veamos la explicación ya desde la línea de comandos. Entonces, la interfaz que se va a encargar de propagar el servicio va a ser la fase Ethernet 0. El servicio como tal, vean que está apagado, lo voy a cambiar a encendido. El pool name es server pool. Nosotros nos referimos a un server pool o a un grupo de elementos, en este caso al grupo de direcciones que van a conformar las direcciones IPs que se otorgarán a los equipos que las soliciten. De momento yo no se lo voy a cambiar, lo voy a dejar como server pool. El default gateway, yo voy a decir que el default gateway en este caso es el 192.168.1.254. Esto es simulado porque esta dirección IP ni siquiera la hemos configurado. El servidor DNS voy a decir que es el 192.168.1.200. Ahora me dice cuál es la dirección IP de inicio. Yo le voy a decir que quiero que empiece a otorgar direcciones desde la 192.168.1.1. La máscara de red es un 255, 255, 255.0. Aquí dice cuál es el número máximo de direcciones IP. Si se dan cuenta, lo tiene por defecto en 512. Yo lo voy a cambiar. Es ilógico que teniendo una red diagonal 24 que otorga 254 direcciones usables, yo quiera otorgar 512. Pero bueno, en su caso el simulador lo permite manejarlo así porque no hace una comprobación. Entonces yo le voy a decir que quiero que otorgue nada más de esas 254, quiero que otorgue 200. Ok, le voy a dar aquí guardar y bueno, vemos que los datos de aquí abajo se actualizan. ¿Vale? Entonces, importante, esto lo estoy haciendo de manera de explicar cómo sería la configuración. O sea, en el entorno real vamos a tener que la configuración del DHCP se puede hacer a través de un servidor de DHCP que esté dentro de nuestra red o se puede hacer a través del router o del switch que esté administrando nuestra red. La forma más correcta de hacerlo es a través del router o del switch. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a través de una computadora, corremos el riesgo que esa computadora falle o que se apague o que reciba otro tipo de peticiones que impidan que se otorgue el servicio de DHCP.
Ahora, un servidor es más común que tenga contacto con un usuario a que un router o un switch tenga contacto con este. Ahora me voy a ir a desktop porque necesito configurarle un IP, porque este va a ser el encargado de darlas. Entonces la 192.168.1.1, su máscara que es 00055, y el 192.168.1.254, que fue el default gateway que yo le puse que iba a estar funcionando. El DNS el 192.168.1.200, ¿vale? Entonces, esta es mi configuración. Si yo hago aquí mi equipo, voy a hacer un ipconfig. Y bueno, es la configuración que acabo de realizar, ¿vale? Entonces, si yo me voy a la computadora de acá, le doy en IP configuration, vean cómo ya tiene una dirección IP. Tiene ya la 192.168.1.2, la máscara correcta, el default gateway correcto y el DNS correcto, ¿ok? Entonces es el 1.2, significa que yo ya puedo hacer ping contra ella. Entonces digo ping a las 192.168.1.2, ¿sale? Listo, hay comunicación. Me ahorré el yo configurarle una dirección IP a esa PC. Yo puedo agarrar y ponerle otras dos PCs. De esta manera yo voy a poder controlar que si las cambio a DHCP van a obtener una dirección. Por lo general la dirección IP la obtienen según las peticiones. Yo le puse que a partir de la 1.1, entonces tomó de la 1.1, la siguiente es la 1.2, en teoría va a ser la 1.3 esta, y luego sería la 1.4. Vean, está haciendo el requesting, o sea, está solicitando una dirección IP al servidor de, en este caso de DHCP. Vean, dice que falló y otorgó una 169.254. La voy a cambiar de static y la voy a cambiar de DHCP. Esto es porque probablemente hice muy rápido el proceso antes de que el estatus del puerto cambiara a encendido. Ok, entonces lo vuelvo a hacer y vean, la 192.168.1.3. El otro no debe dar ese problema. Entonces lo voy a cambiar. Entonces cambio a DHCP y es la 1.4, ¿vale? Entonces de esta manera ya tengo estos equipos configurados sin ningún problema, ¿ok? Ahora, les decía, esta es la configuración menos común. ¿Por qué? Les decía, porque en el entorno real no es tan común que alguien instale un software o que a través de la distribución que maneje haga esta configuración de DHCP. Entonces, vamos a hacerlo de la forma que nosotros pues veremos tal vez en el entorno real. Entonces voy a utilizar un router. Bueno, voy a utilizar más bien dos routers. Ahora, de este lado voy a conectar de mi gigabit 0 hacia mi switch, ¿vale? Significa que esta red o este segmento de red va a estar interconectando mis dos dispositivos, ¿ok? Ahora, bueno, en este caso yo tengo que colocar la tarjeta para la conexión y ahorita lo vamos a encender. Entonces, en un dispositivo yo voy a conectar o voy a hacer la configuración del DHCP a través del router, y este segmento que ven ustedes de este lado va a tener la configuración tradicional que fue la que hicimos a través del servidor. Entonces, para nuestro equipo yo voy a utilizar igual, voy a poner aquí 3 laptops. Recuerden, de momento no me preocupo por la IP que tengo que utilizar porque no la voy a asignar de forma manual, ¿sale? De igual forma, alguien me preguntaba, oye, ¿cómo vamos a subnetear? El subneteo no cambia. O sea, ustedes van a hacer el subneteo conforme al segmento de red. O sea, si yo les digo aquí son 2000, ustedes van a subnetear para 2000. Lo que van a hacer es que el segmento de direcciones que van a otorgar es para esas 2000 direcciones. Entonces, ahora, yo ya tengo esta configuración. ¿Qué me falta? En mi router voy a hacer lo que tradicionalmente venimos haciendo, ¿no? Voy a decir que no. Así que me enable, mi configure terminal, y le voy a configurar una dirección IP.
Si recuerdan, en la que ya hayamos configurado, utilizamos el segmento de la 192.168.1.0. Entonces aquí voy a poner un interface gigabit 0 diagonal 0, que es la interfaz que está conectada hacia el switch. Digo un IP address 192.168, voy a ponerle la 2.254 con máscara triple 255. Enciendo y es todo. ¿Sale? Ya tengo configurada esta interfaz que está conectándose hacia el switch. ¿Ok? Entonces, en ese mismo router, aquí le voy a dar un exit. ¿Qué comandos debo de utilizar? Bueno, ahora sí voy a hacer la configuración de mi DHCP. Entonces voy a decir un IP DHCP pool. Ajá. Recuerden, estoy creando el grupo de DHCPs y le voy a asignar un nombre. Ahora, cuando yo hago esto, significa que puedo crear más de un pool de DHCPs. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque puede ser que un dispositivo, en este caso un router, otorgue direcciones a más de una interfaz. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender? De la interfaz que tengamos conectada. Yo solo tengo de momento una interfaz que es la gigabit 0 diagonal 0 y un segmento que es el 192.168.2.0. Entonces, el pool que yo configure sobre el 2.0 será el que estará enviando a través de esa interfaz que tiene la 2.0. Entonces, va a respetar las IPs que tenga configuradas conforme al pool de direcciones. ¿Vale? Entonces, muy importante, también por ahí alguien lo preguntaba, ¿qué interfaces son las que se van a aceptar de DHCP? Únicamente las computadoras o en algunos casos los switches que estén configurados para aceptar direcciones. Las seriales no reciben un DHCP. Esas sí tienen que ser direcciones IPs estáticas. Entonces, continuando, yo le voy a decir que este pool se va a llamar prueba. Ajá. Entonces, ese es mi IP DHCP pool. ¿Ok? Su nombre del grupo es prueba. Ahora, dentro de la configuración voy a poner un símbolo de interrogación. Nosotros solo vamos a utilizar el comando network para determinar cuál es la red que se va a ofertar como parte de las direcciones. ¿Ok? Voy a utilizar otro comando para el default router, que en este caso es el default gateway. Vamos a utilizar otro comando para el servidor de DNS. Entonces, en el momento que yo pongo el símbolo de interrogación, que recuerden me sirve para ver la ayuda, decíamos tengo el default router, que es para determinar cuál es mi default gateway o mi puerta de enlace. El servidor de DNS es el que igual se va a configurar a los equipos como un servidor de DNS. Ahora, tengo el nombre de dominio. ¿Esto por qué? Porque no es el objetivo de la materia, pero los que son de telecomunicaciones que llevarán redes 3 se van a dar cuenta que nosotros podemos configurar nombres de dominio. Ajá. ¿Para qué? Para que también la propagación y la configuración se respete únicamente en un nombre de dominio. Los dispositivos cumplen con funciones en el entendido de lo que bueno, más bien no lo hemos visto, no lo vamos a ver, pero un entendido en cómo se distribuyen también las conexiones. Ahorita nosotros estamos viendo cómo se otorga de forma dinámica una dirección IP. Hay un protocolo que se encarga de otorgar de forma dinámica las VLANs. Entonces, el servidor del nombre de dominio nos va a servir a nosotros para poder generar esos grupos o aislar grupos de configuraciones. Entonces, decíamos, tenemos el nombre del dominio, tenemos el comando de exit para salirnos de ese modo de configuración, tenemos el network, que es el que vamos a utilizar para configurar el segmento de red, el no para negarlo, o sea, si yo quiero quitar el segmento de red, diré un no network, o un no default router, o un no DNS server. Y tenemos el option, ¿no? Donde vamos a hacer algunas configuraciones en específico, o en su caso solo para validar el tipo de configuración. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. ¿Por qué? Porque hay unos elementos, como lo pudieron ver ustedes en la presentación, donde alguien me decía, oye, tengo una duda, ¿por qué excluiríamos direcciones de un segmento de red?
¿Por qué nosotros las excluiríamos? Porque probablemente esa dirección IP ya está configurada. Ahorita ustedes se dieron cuenta que en el lado del servidor, del lado derecho, yo configuré la dirección IP, donde creo que le pusimos la 1.1. Una razón de yo excluirla es para que no se otorgue también la 1.1. Recuerden que el DHCP se encarga de otorgar direcciones IP de forma dinámica. En el momento que ustedes configuran una IP de forma estática, el servidor de DHCP no sabe que alguien ya la configuró. Entonces podría haber un duplicado de direcciones. Aunque esto generaría un error en la red, el protocolo no tiene la capacidad de comprobar si ya una dirección se otorgó de forma estática. Sí controla cuáles son las que se dieron de forma dinámica, pero no las que configuramos nosotros. Hay un elemento que se llama leasing, que en su caso es el tiempo en el que se va a liberar una dirección. Del lado de nuestro packet no vamos a poder configurar nosotros un leasing porque va en periodos de tiempo en horas o en días. Y bueno, no es la intención que estemos una hora al menos esperando a ver si es verdad que lo libere. Entonces espero que en este apartado me crean y sí funciona y sí libera las direcciones. Algo que pueden hacer ustedes o algo que se pueden dar cuenta es que si ustedes tienen una computadora en su casa conectados y nunca la apagan, o sea que permanezca más de una semana encendida, es muy probable que en ese periodo de la semana haga al menos un leasing de la dirección IP, que significa que se las va a renovar. También, no sé si recuerden, lo llegamos a comentar en clase, pero si ustedes tienen, por ejemplo, un servicio con Telmex, ¿ok? Y imaginemos que quieren descargar un archivo y se fueron a la página de Mega. Descargan su archivo y quieren descargar un segundo archivo. Y en ese momento les dice que ya no es posible porque ya excedieron la cuota de descarga. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si ustedes desconectan su router modem unos 2-3 minutos, lo vuelven a conectar, hagan la prueba y se van a dar cuenta que pueden volver a descargar nuevamente. ¿Esto por qué se da? Porque en el momento que ustedes apagaron su router, forzaron el leasing de la dirección y en el momento que se conectó les otorgaron una dirección diferente. Entonces para Mega no es la misma dirección IP que ya había excedido el límite de descargas, ¿vale? Esa es una forma así muy primitiva de hacerlo, pero también funciona y creo que es el mejor ejemplo para explicar este leasing. Entonces, continuando con esta configuración, lo que vamos a hacer, decíamos, ya metimos el IP de DHCP pool y le pusimos de nombre prueba. Ahora, lo que voy a hacer es utilizar el comando network, donde voy a colocar el segmento de red. Recuerden, no la IP, el segmento de red que yo quiero que se otorgue. Entonces digo network 192.168.2.0. Y un 255.0. Listo. Con eso estoy diciendo que es la dirección IP la que yo estoy utilizando. Perdón, el segmento red que yo voy a estar utilizando. Ahora digo el default router. ¿Cuál es? El 192.168.2.254. Ya no es necesario que coloquen la máscara, porque con el comando network están especificando el tamaño de la red. Aquí solo es la IP que se configura del lado de el default gateway. De hecho, esta configuración es muy similar si ustedes hacen la configuración de la IP desde la consola en un Linux, por ejemplo. Les digo DNS server espacio 192.168.2.200. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Ahora, de este lado, una vez que yo hice esto, voy a dar un exit. Entonces significa que yo acabo de configurar un pool de direcciones que se llama prueba, que va a otorgar todo el segmento de la 2.0, diagonal 24, con un default router o una puerta de enlace con la 2.254 y el servidor de DNS que es la 2.200. Vamos a verificar. ¿Qué significa que debe de pasar? Pues que estas tres computadoras deberían de obtener una dirección IP de forma automática. Entonces, cuando me voy a mi desktop, IP configuration, me cambio a DHCP. Igual, ténganle un poquito de paciencia, no fue el caso, pero podría suceder que la primera no llegue bien. También depende mucho de la configuración, el tiempo que la habíamos hecho. Entonces vean, es la 2.1, lo hizo perfecto. Si tiene la máscara, la puerta enlace y el DNS.
ojalá nos pase, me gustaría que se viera el error, que configure la IP pero la configure incompleta. Este sería porque el paquete del DHCP que se envió se mandó incorrecto. Entonces pareciera que está bien, pero está incompleto. Entonces les digo, no creo, puede pasar en Packet Tracer. Les digo, ojalá nos pasara para que nos sirva en ese ejemplo, ¿no? Entonces hagamos la petición. Sí, llegó perfecto la 2.2. Recuerden, anterior a la 2.1. Y lo cambiamos a DHCP. Igual, la 2.3. Entonces, listo. Yo ya me ahorré de configurar estas 3 computadoras, ¿vale? Ahora, yo nada más para efecto del ejercicio voy a colocar aquí un servidor. Este servidor sí lo voy a configurar manual. ¿Por qué? Porque yo necesito que este haga la función del DNS 192.168.2.200, 192.168.1.2, perdón, es 2.254 y el 192.168.2.200. ¿Ok? Y me voy a ir al apartado de config, perdón, en service, y voy a darle aquí en este activo HTTP, me voy a ir al apartado de DNS. Lo voy a cambiar a encendido y le voy a decir que el nombre va a ser www.uacu.mx. Yo quiero que traduzca las peticiones del 192.168.2.200 a un www.uacu.mx. Lo agrego y listo. Yo tengo ya una resolución de DNS de traducción de IP a URL o de URL a IP. Entonces, ya esta computadora significa que cuando yo meta en el navegador el uacu.mx, tendrá que ver mi página web. Y sí, efectivamente está abriendo la página web que tengo almacenada en el servidor. Significa con esto que la IP se asigna bien con DHCP. El default gateway está funcionando y el DNS también está funcionando. ¿Ok? Entonces, de este lado voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, muy importante, nada más voy a ver, decíamos aquí tiene la 1.254 y esta es la 1.1. Significa que el DNS, si yo me voy a este servidor, aquí debería ser la 1.1, ¿sí? No recuerdo cuál configuramos en las computadoras, creo que si fuese 200. Entonces vamos acá. Sí, es la 1.200. Entonces ahorita vamos a corregirlo. Entonces, en el servidor, yo lo que voy a hacer, les decía, es que me voy a ir igual a servicios, voy a ir aquí a DNS, le voy a decir que lo encienda y voy a decir que aquí es www.cisco.com y la dirección IP es la 192.168.1. Vamos a poner los 200 para que no tengamos que hacer el cambio ya en la línea de comandos. Lo voy a guardar. Ok, me dice que www.cisco.com, vamos a agregar, perdón, listo, y ya nada más voy a hacer el cambio aquí en la IP, que este sea la 200 y acá sea la 200. ¿Sale? Algo más aquí para que se vea el cambio que hicimos. Voy a moverle aquí en el index. Y esto lo voy a cambiar por el texto que diga página de Cisco. Guardar, le voy a decir que si me modifique el HTML y listo. Entonces igual, si acá yo digo www.cisco.com, aquí vean, es el cambio del HTML que hice. Entonces está funcionando. ¿Vale? Entonces, solo para finalizar con esto, en este apartado, de forma rápida, me voy a echar una configuración. Voy a poner que es la gigabit 0 diagonal 0.
Recuerden que la dirección IP era la 192.168.1.254 con 255. Y de una vez voy a aprovechar y voy a decir que la serial. Voy a poner que la 10.0.0.1 con la 255.252. Mi clock rate estaba, está del otro lado, entonces digo aquí no shutdown. Listo. Esto es para configurar esta parte del serial. Digamos, este ya no tiene que ver con el DHCP, pero para que conectemos los dos segmentos. Entonces diré interface, ya lo tenemos, IP address, la 10.0.0.2. Voy a poner la 252, el clock rate, vamos a poner 128.000, el no shutdown y el Entonces cargo mi tabla de ruteo, me dice que tengo de momento solo una red, ya ahorita la levanto, ahora sí ya tengo mis dos, ¿vale? Entonces tengo esto. Aquí yo puedo meter un protocolo de ruteo y para que estas dos se conecten. Ahorita lo voy a hacer por una ruta por defecto. Entonces digo hyperroute 0000 por la serial 0 diagonal 0 diagonal 0. Todo lo va a mandar por esa serial. Ahora, como nada más son dos routers, pues voy a hacer exactamente lo mismo de este lado. ¿Sí? Entonces digo exit, entonces digo hyperroute 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0 diagonal 0 diagonal 0. Listo. De esa manera, en teoría, si yo estoy aquí, decíamos, si yo pongo www.uaq.mx, abre la página, ¿vale? Si yo me voy acá y digo ping a la 192.168.1.254, que es la puerta de enlace, si hay comunicación hacia el otro router, ¿vale? Si le digo que lo mande a la 1.2, que era una de las computadoras que están ahí, pues en teoría debería de responderme. Hay un request timeout, el primero falló, ya no debería fallar después, entonces está funcionando, ¿no? El servidor era la 200, entonces vamos a mandarle un ping a la 200. Tendría que contestarnos, ¿no? En este caso. Entonces igual, el primero falla porque apenas está conociendo la red, el segundo no. Y significa que si hay ruteo, yo debería poder poner aquí el www.cisco.com. En este caso, si ven, me dice que no lo pudo resolver. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Si yo pongo aquí el 192.168. En este caso, el 1.200, si entro a la página de Cisco. Pero si yo pongo www, vamos a ponerlo de nuevo para que haga el cambio. Si lo cambio, no puede. Esto es porque cuando yo hago la petición de esta URL, yo la hago a mi DNS. Mi DNS es este. Entonces, este no sabe traducir a este. Entonces tendría que llegar la petición a otro lado para que este le traduzca. Pero bueno, eso ya es otro tema que no alcanzamos a, bueno, que no forma parte de nuestro año o nuestro parcial, ¿no? Entonces, de momento, esta es la configuración de DHCP. Recapitulando, voy a abrir aquí un pequeño bloc de notas para que podamos usarlo todo o para que podamos visualizarlo. ¿Qué comandos necesito? Necesito el comando de IP DHCP pool y aquí voy a poner entre paréntesis el nombre del pool. Haremos un network con la IP más la máscara. Importante, esta IP es el segmento de red. Okay. Después hago el default medio router
que es el Default Gateway. Solamente la IP. Y por último, vamos a decir un DNS-medio server, que va a ser la IP del servidor de DNS. Este último valor no pasa nada si ustedes no lo usan. O sea, ¿a qué voy? Que si configuran el DHCP pool y no ponen el DNS server, no les va a mandar ningún error. Solamente que en la configuración, pues este valor no va a haber o no lo va a estar otorgando al momento de la configuración automática. Vale, chicos, entonces, en este caso, esto sería todo. Esta es la explicación del tema. Ya de una manera más personal les estaré mandando algunos comentarios respecto a las dudas. Pero bueno, en general recuerden, es un protocolo para otorgar direcciones de forma automática. No es un protocolo de ruteo. ¿Qué características tiene? Pues bueno, funciona muy simple y se encarga principalmente de estar dando o estar otorgando direcciones para que el usuario no tenga que hacerlo. De esta manera es mucho más simple. Si no, el usuario tendría que aprenderse las direcciones. ¿Sale? Entonces, otro elemento importante, recuerden, podemos nosotros quitar o decidir qué direcciones IPs no son las que se pueden otorgar. Esto para que podamos nosotros reservar direcciones, que vamos a usarlas de forma estática para otra cosa o que simplemente no se otorguen. En la red de la facultad, ustedes no lo saben porque no tienen contacto directo con esto, simplemente llegan, se conectan al Wi-Fi, le dan conectar automáticamente y ya nunca vuelven a hacerlo. Entonces se dan cuenta que pues nada más llegan y automáticamente se conectan. Y al conectarse les dio una dirección IP. Pero hay un grupo de direcciones que están excluidas porque son direcciones IPs de los access point o direcciones IPs del reloj checador o de mismos servidores que se encuentran dentro de la red. Entonces, para evitar conflictos posteriores, esas direcciones se reservaron. ¿Vale? Entonces, estoy al pendiente para cualquier duda. Con esto sería todo. Y como parte de la actividad, aunque se los voy a redactar en Classroom, la intención es que ustedes reproduzcan la topología que están viendo aquí. Y practiquen esos comandos, ¿vale? Nuestra próxima sesión habrá una práctica de DHCP y bueno, ya estaremos platicando de qué es lo que resta para nuestra última sesión o nuestra última práctica de integración, ¿sale? Les adelanto un poco. La práctica de integración significa que vamos a hacer una práctica que incluya el ruteo RIP, o el ruteo OSPF o el ruteo EIGRP, cualquiera de esos tres, o incluso puede ser que estén los tres. Vamos a incluir VLANs, vamos a incluir ruteo intra-VLAN y en este caso en particular vamos a incluir también el protocolo de DHCP. Ahora, sí me gustaría aclarar, recuerden, una regla especial de la clase era que es el 100% de prácticas entregadas para poder presentar segundo o en este caso el tercer examen parcial que va a ser nuestra práctica de integración. Para este último examen, pues está fácil porque solo van a ser 2 prácticas las que tendrán que tener entregadas. Pero bueno, esta observación la hago para algunos que presentaron el examen de segundo parcial, pero que no tienen ni una sola práctica o tal vez tienen 1, 2 o 3 prácticas de todas las que hemos hecho desde que comenzamos sesiones virtuales. Entonces, chicos, pues cualquier cosa o situación, ya saben, me mandan un mensajito privado, un WhatsApp y estoy al pendiente de sus dudas. Saludos.